nuestros corazones insaciables son hasta que Gracia y paz, amados hermanos. Para mí es hermoso poder estar compartiendo nuevamente la palabra de Dios con ustedes. Y en esta sencilla reflexión, que hoy va a ser de una forma más intimista, más íntima, voy a compartir algo con lo cual el Señor ha estado trabajando en mi vida en estos días. Y ruego a Dios que sea de bendición para ustedes como lo ha sido para mi vida. La lectura está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versos 18, 19 y 22. Y dice así la palabra de Dios. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Y el 22 dice así: y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Amén. Esta palabra, cuando yo me convertí y comencé a leer con avidez la palabra de Dios, a mí me chocaba, porque digo, ¿cómo? ¿Podrá ser posible que Juan, el Bautista, el profeta más importante del Antiguo Testamento, tuviera dudas? En esta semana, por supuesto, después ya la fui estudiando, fui leyendo comentarios y demás, y el Señor me lo fue revelando. Lo lindo de esta palabra es ver la importancia que tenía Juan el Bautista. El Señor mismo dijo: de los nacidos de mujer no hay profeta mayor que Juan el Bautista. El Señor lo estaba reconociendo como el profeta más importante, más grande del Antiguo Testamento. Quizás sería porque era el que enderezaba los caminos, porque era el último de los profetas del Antiguo Pacto, porque después de 400 años de silencio, desde Malaquías creo que era hasta que Jesús nacía, en esos 400 años hubo un silencio de Dios, en los cuales no hubo profecías, no hubo hombres inspirados por Dios, sino que se terminaron de armar las escrituras del Antiguo Testamento, de compilar, y el pueblo se había abocado a la lectura de la palabra de la ley de Dios, o sea, lo que ellos tenían que era el Antiguo Testamento, y ya se les había hecho carne. Dios había movido los imperios, el Señor de la historia había preparado todo para el nacimiento de Cristo Jesús y para que Él fuera bendición a todas las naciones después de la tierra. Pero Juan el Bautista estaba encarcelado y próximo a ser ejecutado. Y envía 2 mensajeros, dice. Lo lindo que esto, que los 2 mensajeros en el griego original es ángelos, o sea, como si fueran 2 ángeles, ¿no? Que literalmente son mensajeros.
Ahora la pregunta que yo me hago, ¿estaba desalentado Juan el Bautista? Si nosotros vemos las profecías de Juan, él ya estaba hablando de un reino escatológico. Él decía que el hacha está puesta a la raíz de los árboles y el que no da buen fruto será quitado y echado al fuego. O decía que Jesús iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. O también decía que limpiará su era y va a separar la paja del trigo con su aventor en la mano y va a echar la paja en el fuego. Y claro, él estaba en su prisión. Y todo esto que Dios le había dado, porque era el último de los profetas inspirado por Dios, y aún así el más pequeño en el reino de Dios, era más grande que él. Una cosa maravillosa que otro día podemos ver por qué. Él estaba dudando. A mí lo que me gusta de la escritura, de la palabra de Dios, es que no nos esconde nada de los actores principales. Nos muestra las flaquezas, las virtudes, las pobrezas, las vanidades de aquellos que son héroes de la fe. ¿Y por qué no? Juan no puede haber dudado. ¿Por qué no? Si él les dice, si eres tú aquel que había de venir, que es uno de los nombres que se le daba al Mesías. Claro, todo esto que él había profetizado todavía no había pasado. Él todavía no veía que eso iba a venir en el futuro. Todavía no había visto cuando el Espíritu Santo fue derramado con lenguas como de fuego. Está narrado allí en Hechos de los Apóstoles. Él estaba en su prisión, húmeda, solitario, pronto a morir, a ser ejecutado, quizás lo sabía. Y en su amargura, en su desazón, envía a estos dos de sus discípulos que lo iban a visitar, que no lo habían abandonado y que seguían fieles a su maestro, a preguntarles a Jesús. Y una cosa hermosa que veo en Jesús, y yo les pregunto, ¿Jesús se enojó? ¿Jesús se ofendió y no le dirigió la palabra? ¿Jesús retó a aquel por haber dudado? No, sino que en amor le dice lo que aquí dice el versículo 22. Id y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Jesús le estaba mostrando con todo esto que le estaba haciendo que él era el Mesías venidero, que él era el Mesías profetizado, por ejemplo, por Isaías en el capítulo 35, verso 4 a 6. Dice 35, 4 a 6. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí, vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad.
Con esta profecía, si nos fijamos, dice, Dios mismo vendrá y os salvará. Y Jesús les muestra lo que Él estaba haciendo. Es una de las pruebas que tenemos de que Jesús es Dios. El Mesías que iba a venir a redimir a su pueblo es Dios mismo. Entonces dice en el versículo 5, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Yo comparto esta palabra desde mi corazón. A lo mejor en este preciso momento vos te sientas que estás como el profeta, como Juan el Bautista, preso en una celda, en una mazmorra húmeda, solo, sin compañía. Quizás también estés desanimado. Quizás en tu corazón también haya dudas. Muchas veces atravesamos por circunstancias muy difíciles. Mira, hermano, hermana, amados míos, yo hoy les hablo desde mi propia prisión, desde mi propia celda, húmeda y solitaria. Pero este es un testimonio hermoso, que con toda sinceridad hoy puedo compartir con ustedes. Así como fueron dos mensajeros, dos ángeles, como dice en el original griego, dos ángelos, y le llevaron estas noticias a Juan el Bautista, que sin duda lo deben haber animado en mi vida. Y a pesar de haber caído en trampa y hoy estar en mi propia celda, en solitario, les puedo decir que Dios envía a sus mensajeros para hacernos abrir los ojos y los oídos espirituales, para que podamos ver nuevamente la gloria de Dios, para que podamos escuchar su voz nuevamente a través de la palabra escrita de Dios, que Él pueda volver a hablarnos, que nuestra mente, nuestra memoria espiritual se agudice y podamos recordar el milagro que Dios ha hecho en mi vida, en tu vida, cuando te rescató. Y que pueda hacerla hoy de vuelta como lo hizo en mi vida. Porque Dios no te deja solo. Aunque estés solo, en una celda, húmeda, oscura, la luz de Cristo va a iluminar en tu vida. Y como dice la Escritura, porque las aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. En el desierto de tu vida, mi amado hermano, mi amada hermana, van a brotar torrentes de alabanza, de agua de vida, no solo para ti, sino para compartir. Dios, nuestro Señor, no nos deja solos. Y aunque como Juan, que terminó saliendo de esa
mazmorra, siendo después martirizado. Yo creo que nosotros, porque lo dice su Escritura, y así lo creo, Dios nos ha dado la victoria. Y como decía Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de las majadas y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermano, hermana, a lo mejor caíste en trampa, te fuiste deslizando y solito te metiste, como lo hice yo, en una celda, cerraste la llave y la tiraste afuera encima. Pero aún así, en el medio de ese lugar solo y triste, Dios cambia tu tristeza cuando abre tus ojos, cuando abre tus oídos, cuando los mensajeros de Dios llegan dándote las buenas noticias. Que el mismo Jesús que obraba en aquel entonces es el Jesús que obra hoy en día. El Jesús que destapa los oídos y los ojos. El Jesús que cuando yo estaba arrastrándome me levantó. Y no te digo que salga como un ciervo, pero hoy puedo caminar, erguido, anunciando el Evangelio. No te culpes por tus dudas, no te culpes por tus temores. Jesús no te culpa. Jesús no retó a Juan, lo trató con amor y le recordó quién era. Y vos sabés quién es el Señor. Quiera Dios en esta noche, con esta sencilla reflexión, llegar a tu corazón como llegó el mío y levantarte y darte vida como a mí me la da día a día, a pesar de estar en mi celda. Pero sé que el Señor me va a sacar de este lugar y ya soy victorioso en Él, igual que vos. Amado hermano, que el Señor te ilumine y te fortalezca. Dios te guarde.